Pero sí, ya está con nosotros para el Tenemos Tiempo con su informe especial de todos los jueves, Damián Malatesta. ¿Cómo le va? Se aplaude solo. Como verán, se aplaude solo. solo. Me aplaude solo, sí. Qué buena cartelera esa, la verdad. Lástima que queda afuera siempre. Sí, ¿Qué vamos a hacer? Después lo reutilizamos nosotros siempre. Sí. Reciclamos porque es gran reciclador también, Malatesta. Como verán, que hoy vuelve con un tema interesante. Estuve revolviendo otra vez la basura y para hablar de un tema que nos afecta a todos. Mucho venimos debatiendo. De hecho, las últimas noticias en la Argentina habla del hambre, habla de lo que viene sucediendo con quienes tienen para comer, quienes no. Esto sucede en el mundo. Y si bien hay una cadena de producción muy grande que va desde el campo hasta el plato, mucha comida se derrocha en el mundo. Son 12.000 toneladas que se producen anualmente de alimentos para 7.000 millones de personas, es decir, que hay una diferencia, cerca de la mitad. Hay un gran derroche en el mundo de alimentos, de comida. Bueno, de eso vamos a hablar. Grandes asimetrías y mucha inconsciencia, me parece. Sí, porque no solamente depende de las grandes empresas, de las grandes cadenas de comida. De hecho, el porcentaje en mayor medida es de los consumidores, de nosotros. Somos los que mayor cantidad de comida derrochamos. Y las políticas que son necesarias también que acompañan a que nosotros tomemos una conciencia para justamente aprovechar mucho más el alimento que hay en el mundo. De eso habla este informe. ¿Sabías que en Argentina y en el mundo se desperdician 3 de cada 10 alimentos que se producen? Aunque el 80% de las personas asegura que no derrocha comida. Según datos de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida, lo que equivale al 30% de la producción total. Traducido en dinero, a nivel mundial, durante el año se derrochan 750.000 millones de dólares. En América Latina se tira el 15% de la producción de alimentos, lo que representa un 6% a nivel mundial. Mientras que en Argentina se derrochan 38 kilos de comida por persona por año. Si bien podríamos pensar que los mayores derrochadores son los grandes comercios o las cadenas de comidas, se ha comprobado que en el consumo es donde mayor cantidad de alimentos se desperdicia. Es decir, en casa, mucha comida va al tacho. ¿A qué se debe esto? ¿Es un problema cultural? Hablamos con la nutricionista María Laura Larrategui sobre este tema. Yo creo que, principalmente es una cuestión de organización y sí, cultural quizás, de que venimos acostumbrados a que hay que hacer la compra tipo de provista para la semana o para el mes, o porque a veces se hacen compras, tan grandes y no se planifica antes qué es lo que se va a consumir realmente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al súper y en el súper los alimentos incluso están ordenados en forma de que uno pueda consumir más. Por ejemplo, los lácteos y productos de primera necesidad que sí o sí vamos a comprarlos están puestos al final siempre del lugar, cosa de que antes tengas que pasar y llevarte todo lo otro que no necesitabas, pero que ya que estás lo compras por las dudas. Y ese por las dudas muchas veces cuando volvés a tu casa te das cuenta que tenías 3 o 4 ejemplares ya guardados y volviste a comprarlo. Entonces ahí cuando empiezan a vencerse y no sabes qué producto utilizar, primero. Organizar inadecuadamente las compras y no consumir los alimentos antes de su fecha de caducidad favorece un desperdicio de alimentos evitable. Primero, obviamente comprar lo que se va a consumir. Fijarse de realmente la cantidad que uno está acostumbrado a consumir y demás. Por ahí ver eso de las ofertas del 2x1, 3x1, si realmente uno va a consumir. Por ejemplo, sobre todo los quesos, por ahí hacen esa promoción, o los yogures, de decir, 2 por el precio de uno. Pero yo consumo 2 potes de queso, consumo 3 potes de yogur realmente para que me valga la oferta y no tener que tirarlo. Esa es una. Y la otra, sí, en la heladera siempre van en la parte superior de la heladera y ordenarlos, los que están más cerca de vencerse, más cerca de lo que uno lo ve para agarrar ese primero y comer ese y después consumir el que se va a vencer más tarde. Si nos organizamos, favorecemos la economía, la salud y también la solidaridad. Actualmente, rige en el país la Ley 25.989, que estipula quiénes pueden donar, qué productos y cómo debe hacerse. En su artículo 9, eximía a los donantes de la responsabilidad sobre los alimentos una vez entregados. Ese punto fue vetado en 2005 y a partir de allí, la ley dejó de alentar la donación. A pesar de no tener un respaldo legal, una gran cantidad de empresas donan sus productos a los bancos de alimentos del país, porque confían en su forma de trabajo.
es importante comenzar a cambiar algunos hábitos. Comer apurados hace que se desperdicie más. Las porciones tan grandes que se sirven en algunos restaurantes, también. Sin embargo, cada vez más gente está buscando la forma de evitar ese desperdicio de comida. Muchos ya perdieron la vergüenza de llevarse las sobras del restaurante y muchos otros están reutilizando los restos de sus alimentos para las composteras de sus casas. Sabemos de la riqueza de nuestro país, incluso de la riqueza del mundo. Sin embargo, aún la balanza es desigual. La cantidad de alimento que se produce no termina de paliar el hambre en el planeta. Todo indica que se debe a la falta de políticas, pero también a la falta de conciencia. Así que si uno le pregunta a alguien si tira comida, seguramente le va a decir que no, porque lo hace inconscientemente. Exactamente, y la idea es empezar a tomar conciencia de cómo nos organizamos con las compras, cómo nos organizamos con las comidas, qué hacemos. De hecho, lo señalaba en el informe, ahora no hay tanta vergüenza para llevarte lo que sobró en un restaurante, porque no sabemos cuál va a ser el destino en otro lugar. Hay algunos países que están avanzando con unas leyes, Argentina también había avanzado, pero hubo un artículo en particular que fue suprimido que generó una polémica, que es, las empresas donaban, a partir de esta ley, los alimentos a distintas organizaciones, personas con situación de vulnerabilidad. Se anuló el artículo 9. Lo que hace este artículo era eximir de responsabilidad si el alimento que te donaba te traía una consecuencia. Entonces las empresas se ahorraban cualquier tipo de inconveniente y es por eso que se desalentó esta ley Donald, como se conoció, la ley de donación de alimentos. Vamos a conocer qué pasa del campo hasta el plato. ¿A dónde se pierde más comida? ¿Dónde se está perdiendo más comida? El derroche de alimentos. Esto a nivel mundial, según estadísticas de FAO. En primer lugar, el 6% se pierde en el procesamiento, el 16% en el mercado y la distribución, el 22% en el manejo y almacenamiento, la producción derrocha un 28% de los alimentos y en el consumo, como verán, somos grandes responsables, el 28% se está derrochando de alimento o de comida en lo que hace a del promedio en la producción total. Y lo que traje para ilustrar ya sin placa es lo que representaría un tacho de basura argentino. Ah, los porcentajes. Estos son los porcentajes según lo que se ha hecho o evaluado en estadísticas. Fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, ante una densidad de personas más grande. No puse yerba, pero nosotros hemos derrochado bastante yerba. Bueno, se puede reutilizar la basura, se puede organizar. Lo cierto es que el 5% de la basura que arrojamos o que nos pertenece es vidrio. El 16,6% papeles y cartón. El 18,5% plásticos y el 41,5% es comida, o sea que quiere decir que estamos derrochando mucho. Frutas y verduras en primer lugar, lácteos, también muchísimos cereales y bueno, después vamos a ir agregando muchísimo más. Lo que hay que tener en cuenta es qué hacemos nosotros, lo decía la nutricionista, de qué manera organizamos las compras. Vamos y hacemos la compra mensual, compramos siempre todo lo que creemos que tiene que haber en el hogar, pero lo necesitamos, no lo necesitamos. ¿De qué manera ordenamos en la heladera para que justamente los productos que vencen antes sean consumidos primero y no terminemos derrochando? ¿Y dónde acercar las donaciones de comida? Hay muchas organizaciones en Paraná y Entre Ríos. El Banco de Alimentos que existe a nivel nacional no tiene una sede en la provincia de Entre Ríos, pero sí varias regionales a nivel país. Hay muchísimas organizaciones que lo hacen. Hay supermercados que sin una ley vigente donan sus cosas, supermercados grandes que hasta donan sus tortas antes de que se expiran. Históricamente el supermercado lo hacían en el Volcadero, bueno, algunos continúan haciéndolo. Hace falta justamente que haya una toma de conciencia para que entre todos vayamos cambiando este tipo de realidad y sobre todo si nos preocupa tanto el hambre en el mundo, nosotros entender que, claro que depende de política, pero si no empezamos por casa, la cosa no va a cambiar. Gracias, Damián. Nos vemos la próxima semana con Damián Malatesta y su tradicional informe de los jueves, que recibe el espontáneo aplauso del público presente en la sala. Bueno, vamos a proponerle a Damián, por si está pensando en formalizarse este campo, no quiere hablar del tema.